¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén súper bien. Vamos a seguir con la serie Yellowstone Town Romance. No creo que te permita hacer algo, dijo su madre. Yo tampoco lo creo, admitió la joven. Entonces, ¿por qué le escribiste el cheque a tu padre? Es para la dote, así tú y papá no tendrán que pedirle mucho dinero. Pero antes me decías que jamás te casarías con una campesina y ahora mírate, hasta estás pagando tu propia dote. Esa es mi decisión, dijo la joven con firmeza. Escuché que están construyendo una urbanización. Así es, papá. Estoy orgullosa de ti. Me alegra verte finalmente encontrado tu propio camino. Gracias, papá. Quédate con el dinero que me vas a dar e inviértelo en tu proyecto. Desarrollar una urbanización va a costar mucho. Ahórratelo para eso. Entonces no le pidas a Clau una dote alta, ¿de acuerdo? No lo haré. No estoy tan desesperado por el dinero de la dote de mi hija. Además, lo que realmente quiero es que mis dos hijas encuentren buenas parejas, no solo ricas. Una buena pareja facilita la vida. Solo espero que tú y Son encuentren a alguien amable. Parece que sí, ya lo hizo. Soy yo quien aún no he encontrado a nadie, dijo Son, suspirando. Tu hora llegará, Son, no te apresures, mira a tu hermana. Cuando el amor llegó, salió de la nada. ¿Quién hubiera pensado que alguien podría domar a esta joven testaruda? Todavía me sorprende que la manejara tan bien, bromeó su madre. Si no quieres mi dinero, papá, entonces promete que tampoco le pedirás mucho a Clau, dijo Sissy con una sonrisa. Está bien, preciosa hija mía. Tengo una reunión con el contratista al mediodía, así que me voy ahora, dijo Sissy. Todos en casa se habían acostumbrado a esta nueva versión de esa mujer. En el pasado se habían quedado completamente impactados al verla actuar con tanta responsabilidad, sin malgastar más el dinero de sus padres ni vivir ociosamente día tras día. Ahora pasemos a Clau. En lugar de usar una cosechadora, optó por contratar aldeanos locales para que la ayudaran en la cosecha de arroz. Quería brindar a la gente de la comunidad, especialmente a quienes no tenían trabajo estable, una fuente de ingreso. Incluso les pagaba un poco más de lo habitual. De hecho, siempre lo había hecho. Siempre que había una manera de ayudar a los aldeanos a ganar dinero, esa era su primera acción. Si has buscado una esposa de la ciudad, creía que ya habías olvidado cómo trabajar en el campo. Las ancianas se burlaban de ella mientras trabajaba. ¿Todavía sabes usar la hoz? Bromeó una de ellas. La risa llenó los campos de arroz. Claro que sí, nunca lo olvidaré. Pensábamos que acabarías con una chica de pueblo, no con alguien de la gran ciudad. Esta vez sí que apuntaste alto. El amor es incontrolable, abuela. En cuanto la vi, me enamoré de ella. Es preciosa, la abuela lo entiende, dijo una de ellas con una sonrisa. A todos en el pueblo les encanta chismorrear sobre Clau y su novia de la alta sociedad, y a ella nunca le importaba responder a las curiosas preguntas. Ella siempre hablaba abiertamente y amablemente. Mientras ella todavía estaba ocupada cosechando arroz con los aldeanos, uno de los parientes de G llegó corriendo hacia ella con lágrimas en los ojos para darle una mala noticia. G se ha ido. Clau se quedó paralizada. Pensé que solo se había quedado dormido. Cuando fuimos a ver cómo estaba, ya se había ido. La pariente dijo con voz temblorosa. Adelante, encárguense de los arreglos funerarios. Yo cubriré todos los gastos. Solo necesito terminar aquí y luego iré, dijo Clau. Gracias. El familiar lo dijo entre lágrimas antes de marcharse en la motocicleta. Una vez que se fueron, Clau llamó a su prometida. Cuando le contó la noticia, sí se reaccionó igual que ella, atónita, incapaz de creer al principio eso. Cuando Sissy finalmente recuperó la compostura, le dijo a Clau que iría en cuanto terminara su reunión. Aunque Sissy y G a menudo parecían rivales en apariencia, eso era solo lo que veían los demás. En realidad, G siempre había estado dispuesto a proteger a la novia de su jefa, y la chica de ciudad había llegado a sentir cariño y compasión por él. Más tarde, a eso de las 7 de la noche, como su prometida le había llamado para decirle que la estaba esperando en el templo, la joven educada condujo directamente hasta allí, sin pasar primero por la casa de estilo tailandés. Al llegar, su amada salió a recibirla en persona y la condujo adentro para asistir a la primera noche de oraciones fúnebres. Todos sus hermanos ya estaban allí. Hola, saludó cortésmente Sissy. Los tres hermanos se sintieron en respuesta. Te llevaré a presentarle tus derechos allí, dijo Clau. Sissy siguió de cerca a su novia. No importa lo que haya hecho para lastimarte, aprovecharme de ti o causarte dolor, por favor, perdóname. Yo también te perdonaré por todo. Ya no tienes que sufrir. Espero que encuentres paz en algún lugar mejor, dijo Sissy con suavidad. Por favor, perdona también a mi novia G, dijo Clau golpeando el ataúd mientras hablaba. Sentémonos en el sofá. Clau luego tomó la mano de su amada y la condujo a los asientos preparados para los anfitriones del funeral, quienes se turnaban para asistir
a las oraciones durante 7 noches. En el fondo, Clau quería quedarse más tiempo, pero notó lo cansado que se veía su novia, así que le pidió a sus hermanos que se encargaran de toda esa noche. En cuanto a los días siguientes, tenía previsto encargarse personalmente de los preparativos para allí una última vez. Era evidente si estaba cansada o agotada, si tenía tanto sueño que se quedó dormida incluso mientras le secaban el cabello, hasta que su futura esposa, Clau, tuvo que hacerlo por ella. La chica de ciudad se quedó dormida mientras su novia le secaba el pelo, incluso con el fuerte ruido del secador. Realmente debe haber estado exhausto. Oye, Sisi, la llamó. Clau llamó suavemente, pero ella no respondió, así que la llevó a la cama. Debes estar muy cansada, gracias por preocuparte por mi gente. Te quiero mucho, Clau murmuró mientras, mirando su rostro pacífico, y le dio un dulce beso en la frente a su amada. No tenías que venir de inmediato, pero aún así lo elegiste. Te prometo que cuando nos casemos nunca haré que te arrepientas. Te amo demasiado, Sisi. Esta vez Clau besó a su amada. El fallecido no tenía nada que ver con la vida de Sisi, pero aún así se preocupaba profundamente. En cuando se enteró del fallecimiento de la joven, hizo un hueco en su agenda y vino ese mismo día. No le sorprendió que Clau se sintiera tan conmovida. Otros podían verlo como algo pequeño, pero para Clau fue un acto de consideración y respeto hacia la persona que amaba. Unas semanas después, ver lo poco que su novia ganaba con la agricultura le hizo sentir lástima por ella y sus hermanos los agricultores. Aún así no dejó ni una sola palabra sobre lo poco que parecían los ingresos con todo el trabajo duro y el tiempo invertido, temerosa de pensar que la menospreciaba. Probablemente estás pensando que es muy poco, ¿verdad? La elegante mujer pareció sorprendida, como preguntándose cómo lo sabía. Los ingresos y gastos de cada persona son diferentes, y estoy satisfecha con lo que gano. ¿No tienes ninguna deuda que pagar? Clau negó con la cabeza. Pero he gastado mucho este año, no te culpo, pero estoy feliz de gastarlo. En 3 días la casa de estilo tailandés se va a mudar aquí. ¿Estás emocionada? Extremadamente, aunque ahora mismo no sé por dónde empezar. Haz lo de siempre, te encanta ir al campo. Aquí hay mucho para ti. Querías criar peces. Ayer ya le pedí a alguien que acabara un estanque. En cuanto al foso de búfalo, seguro que no es nada que no puedas manejar, dijo Clau. Prométeme que no me dejarás. De acuerdo. Lo dejé todo para estar contigo. No quiero empezar de cero. ¿Por quién te dejaría? Alguien más adecuado para ti, tal vez. Hay mucha gente así, pero ¿por qué sigo aquí? Quizás era porque estaban a punto de mudarse a un nuevo lugar, pero Clau parecía más ambiciosa, más ansiosa que de costumbre. Todo era nuevo, el entorno, las rutinas, y tendrían que empezar de cero. Aún así, por amor, no la dejaría afrontarlo todo sola. Vámonos a casa, quiero hacer eso. Sí, susurró suavemente en el oído de su prometida. Pero cuando llegaron a casa, en lugar de continuar con lo que habían estado bromeando todo el camino, la contratista llamó repentinamente para informar que había ocurrido un accidente en el sitio de construcción. Sí se quería saber la gravedad del asunto y si afectaría su horario de trabajo. Así que decidió ir a verlo en persona. No quería arriesgarse a malentendidos por teléfono, dejando a su prometida descansar. ¿Qué tan grave es el accidente? ¿Retrasa el proyecto? ¿Está gravemente herido el trabajador? Uno de los trabajadores resultó herido cuando una varilla de acero atravesó su pierna. Tardará bastante en recuperarse, pero como solo es un trabajador, podemos contratar un sustituto, no habrá problemas. La hija del contratista respondió a la joven, que hablaba no era solo una ingeniera civil, sino que también tenía un título en arquitectura de interiores. Debido a su versatilidad, sí se la contrató para encargarse tanto de la construcción como el diseño interior de la casa. Espero que todo salga según lo previsto en nuestro contrato. Si intentas hacerme alguna mala pasada, no voy a dudar en declarar a tu empresa en quiebra. Jamás haría eso, nuestra empresa es muy profesional. No, bien, no soporto a la gente que se escuda. Tienes mi palabra, me aseguraré de que estés satisfecha. Finalmente llegó el momento de intercambiar anillos. Clau fue la primera en colocar el anillo de compromiso en el dedo de su novia. Aunque era ella mayor, Sisi le mostró su respeto a su esposa. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.